Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por esas flores. Ahí me pasas la factura. Yo. Se crean, gracias y gracias también por la calurosa bienvenida. Quiero pasar directamente a lo que venimos. Creo que pasamos un momento muy dulce y no quisiera interrumpir la atmósfera. Solamente quiero recordarles que los amamos, que son bienvenidos a esta casa y que estamos muy contentos siempre de verlos, de recibirlos, y espero que ese gozo sea recíproco siempre, que encontremos esta plenitud también de habitar, de estar presentes con otros hermanos. ¿Sale? ¿Y por qué no vamos a Job 3:20, por favor? Me dices, no sé si estoy centrado, Jimmy. Creo que aquí estoy ya más centrado. ¿Sale? Vamos a empezar un poco dramáticos ahora. Dice, ¿por qué dar luz a los desdichados y vida a los amargados? Ellos desean la muerte, pero no llega. Buscan la muerte con más fervor que a tesoro escondido. Se llenan de alegría cuando finalmente mueren y se regocijan cuando llegan a la tumba. ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro, a quienes Dios ha rodeado de dificultades? No puedo comer a causa de mis suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad. No tengo descanso. Solo me vienen dificultades. Señor Jesús, gracias por este día. Dios, quiero decirte que mi corazón está listo. Dile, Dios, personalmente mi corazón está listo, Dios, para que tú pongas la semilla. Quiero ser tierra fértil. Quiero absorber todo lo que tú tengas para darme el día de hoy y que abunde, Señor Jesús, para rumear de esto el resto de la semana y profundizar, Señor Jesús, también en mis tiempos personales contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Como lo anunciamos la semana pasada, iniciamos esta nueva serie llamada Dolor Inevitable. Y en esta serie abordamos precisamente el tema del dolor. ¿Y qué es el dolor? Es cualquier circunstancia o cualquier proceso, cualquier acontecimiento que ha venido a probarnos más allá de lo que habíamos sido probado antes. Son circunstancias sorpresivas, son circunstancias que vienen de forma a veces abrupta, que nos rompen el corazón, que cambian nuestro mundo, que muchas veces nos llevan a hacernos preguntas que nunca nos habíamos hecho antes. Nos llevan a dudar de cosas de las que nunca habíamos dudado antes. Nos llevan a puntos donde es necesario tomar decisiones prácticamente de vida o muerte, y si no llegamos a tal extremo, al menos si llegamos al punto donde muchas estructuras de nuestra vida se ven sacudidas, que de pronto o cambian o se adaptan o construimos algunas nuevas. Y cuando hablamos del dolor y del sufrimiento, el paradigma de la gente que sufre, al menos el paradigma bíblico, es Job. Y la vida de Job precisamente inicia siendo como la vida de muchos de nosotros, quizás de manera muy normal. Y Job es el paradigma no solamente de la gente que sufre, sino de la gente que sufre sin causa, de la gente justa que simplemente no puede explicarse a sí misma ni puede atribuirle a alguna circunstancia fuera de su alcance la causa de su sufrimiento. Job representa a esta persona que sufre sin saber por qué sufre. El libro de Job contiene precisamente un montón de ilustraciones acerca de cómo podemos lidiar con el sufrimiento. El filósofo Peter Kreeft me gustó cómo lo describe y dice: ningún otro libro en la Biblia, ni en mi opinión en toda la literatura antigua, enfrenta las preguntas sobre el mal y el sufrimiento con un realismo tan emocional y dramático, con tal destreza intelectual y filosófica. Y la aflicción de Job nos enseña cosas muy importantes desde el inicio. No solamente es un ejemplo de cómo sufrir con Dios
es un ejemplo de cómo sufrir realmente, simplemente cómo se lleva a cabo el sufrimiento en la vida de alguna persona. La aflicción de Job nos enseña primeramente que todo sufrimiento es iniciativa de Satanás. Si Dios está presente en tu dolor, Dios quizás permita algo de dolor en tu vida, pero la iniciativa y el plan maestro para que ese dolor destruya tu vida, destruya tu fe, es completamente del enemigo. Así como en la vida de Job se presenta el diablo delante de Dios y le dice, ese Job te sirve nada más porque le das todo lo que él te pide. Pero toca su casa, toca sus bienes y verás que te va a dejar de servir. Esto es iniciativa del enemigo, pero también nos dice algo. Aunque Dios permita el sufrimiento, Dios no va a permitir una clase de sufrimiento que sea capaz de destruir nuestra vida. Aún el diablo mismo se tiene que sujetar a lo que Dios expresamente le autorice a tocar sobre nuestra vida. Y es entonces donde entramos en estas objeciones y en estas preguntas tan importantes. ¿Por qué un Dios bueno permitiría que alguien sufra? ¿Por qué alguien sufre sin causa? Pero quizás todas las preguntas en medio del dolor pueden resumirse en una sola frase. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y como ya conocemos las preguntas, realmente no me quiero enfocar en esta tarde en conocer cuáles eran las preguntas que Job se hacía, porque creo que podemos resumirlo fácilmente en eso, en un gran y desesperado ¿por qué? Lo que quiero abordar son las respuestas que sus amigos le daban a esos porqués, porque esas mismas respuestas nos están constantemente bombardeando y el problema surge cuando abrazamos esas respuestas, abrazamos esas perspectivas acerca del dolor, nos apropiamos de ellas y entonces empezamos a experimentar el dolor, pero en consecuencia de esas respuestas, a través de esos lentes falsos que normalmente personas aún bien intencionadas nos pueden proporcionar. Porque créeme que si hay una voz que debe resonar en tu vida en medio del dolor, es la voz de Dios por encima de cualquier otra voz en medio de la gente que te rodea. C.S. Lewis decía que el dolor es el megáfono de Dios en un mundo sordo. Dios se comunica a través del dolor. Y Dios a veces utiliza este megáfono porque estamos prestando atención a tantas otras voces y tantas otras personas que opinan que de alguna forma la voz de Dios empieza a perder volumen en medio de esa multitud. Entonces, quiero enfocarme en esas respuestas y ver cómo esas respuestas muchas veces reflejan inclusive nuestra propia perspectiva acerca del dolor de otras personas. No solamente quiero que generes un poco de perspectiva en cuanto a tu propio dolor, quiero también darte un poco más de amplitud para que haya un poco más de entendimiento en cuanto al dolor de otras personas. Espero que después de este mensaje podamos ser también más empáticos y entender las diferentes causas y los diferentes caminos que sigue el dolor individual de cada persona. Entonces, vamos para allá. Job 4, 7 y 8. Job está preguntando por qué. Job está desesperado. Necesita que alguien venga y le dé algo de claridad. Y llegan tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Y después de estar con él conviviendo y después de estar con él inclusive compartiendo su silencio, alguien rompe el silencio y empieza a hablar. Y el primero de ellos es Job. Pero luego vamos a encontrar, y así va a ser en todo el libro de Job, como Job dice algo, y luego habla un amigo, y luego el otro, y luego el otro, y luego Job refuta,
Y de pronto ya no están estos tres amigos para consolar al amigo quebrado. Están ahí para debatir con él, debatiendo si el sufrimiento es o no merecido. Entonces el primero que interviene es Elifaz, y Elifaz viene a través de la perspectiva de la experiencia. Número 1, si estás tomando nota, Elifaz habla desde la experiencia. Dice, versículo 7, detente a pensar, Job. Elifaz le dice a Job, detente a pensar, ¿mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosechará. Y el discurso de Elifaz representa la piedad o la moral evangélica tradicional. Si algo te sucede es porque algo malo hiciste. Es muy sencillo. ¿Por qué? Porque a través de estos lentes, Dios es únicamente un Dios que premia o un Dios que castiga. Haces algo bueno, Dios te debe de premiar. Haces algo malo, entonces Dios te debe de castigar. Es cierto hasta cierto punto que el mal comportamiento tiene consecuencias. Es cierto que debemos confiar en Dios y no confiar en nuestra propia sabiduría, y hasta cierto punto algunas aflicciones nos llevan a preguntarnos, oye, ¿está todo bien en casa? ¿Te has estado olvidando de algo? Pero creo que a veces esas soluciones llegan rápido y pronto podemos percatarnos qué cosas hemos descuidado, qué cosas han entrado a nuestra vida que son potencialmente destructivas. Sin embargo, a veces encontramos que una vez que neutralizamos esas cosas, la situación no cambia. Y nos seguimos preguntando, entonces, ¿qué habré hecho? ¿Dónde está la fuga? ¿Qué fue lo que desató esta oleada de dolor que está aplastando mi vida? La perspectiva tradicional tiene algo de cierto, pero no es totalmente cierta. Porque olvidamos o podemos llegar a olvidar por completo lo que dice Génesis 3:18 acerca de que por causa del pecado la tierra produciría cardos y espinos, y con esto Dios está diciendo que a causa del pecado hay una corrupción en todo el mundo, que ahora existen enfermedades que brotan aparentemente de la nada, que ahora hay alimentos, hay químicos, hay componentes en todo el ambiente que pueden afectar tu salud. Hay muchas cosas que están de alguna manera cooperando entre sí para hacer tu vida más corta y más dolorosa. Hay un dolor más antiguo, hay una maldad más antigua, hay un mal generalizado que viene por consecuencia del pecado que reina sobre el mundo antes que por uno o varios de los pecados que tú hayas cometido. Y la experiencia pasa de lado esto. Y la experiencia únicamente se enfoca en creer que si algo malo nos pasó es porque algo malo hicimos. Número 2, Bildad. Bildad se llama el amigo de Job, y lo que Bildad trata de poner en perspectiva aquí es los lentes de la tradición. A diferencia del anterior, Elifaz es quizás un poquito vanidoso, un poquito soberbio en decir, lo que yo sé, probablemente eso es. Bildad es un poquito más humilde y dice, no me preguntes a mí, pregúntale a todos los demás. Pregúntales a todos los que han venido antes. Dice, seguramente tus hijos pecaron contra él. Job 8:5-8. Seguramente tus hijos pecaron contra él y por eso el castigo estaba bien merecido. Pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, seguramente Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Me salto hasta el versículo 8. Tan solo pregunta a la generación anterior. Presta atención a la experiencia de nuestros antepasados, porque nacimos apenas ayer y no sabemos nada.
Bildad nos está remontando a una sabiduría ancestral, a una sabiduría que se ha heredado de generación en generación, que bien puede ser tomada como ejemplo simple y sencillamente como la sabiduría que impera en el mundo. ¿Qué es lo que la sabiduría del mundo puede decir acerca del dolor que estás viviendo en este momento? Y te puede decir una o dos cosas. Primero, que no hay Dios y que estás perdiendo el tiempo tratando de creer en que hay una explicación mágica, sobrenatural a lo que estás experimentando. Que debes dejar de perder el tiempo y que mejor necesitas enfocarte en lo que está sucediendo. Que el mal que hay en el mundo es el resultado de los procesos históricos que han ocurrido en el mismo mundo y lo que tienes es lo que hay. Así como te tocó, así debes de sobrellevar el dolor y punto. O bien, que si hay un Dios, probablemente no esté ni siquiera consciente de que existes, de que si hay una causa creadora de todo el mundo, probablemente esa causa, tan pronto como originó todas las cosas, se hizo a un lado y no le interesa más la creación. La sabiduría del mundo es incapaz de entender el dolor porque es limitada y los porqués que podemos llegar a realizarle como pregunta la sobrepasan. Y quiero contrapuntear la sabiduría del mundo con lo que dice 1 Corintios 1:20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Y dice 1 Corintios 1:25, ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Toda la sabiduría humana reunida es incapaz de entender el verdadero porqué de la vida y el verdadero porqué detrás del sufrimiento. Y aquí nuestro amigo Bildad está tratando de echar en los hombros de toda la humanidad la respuesta al sufrimiento de una sola persona. Una carga que ni toda la sabiduría de la humanidad es capaz de cargar. Porque el sufrimiento y el dolor solamente pueden ser entendidos de forma personal y a través de los lentes que Dios es capaz de proporcionarnos. Una mujer de Dios llamada Evelyn Underhill dijo lo siguiente: si Dios fuera lo suficientemente pequeño como para ser entendido, no sería lo suficientemente grande como para ser adorado. Dios es un misterio para todos nosotros. Y si el misterio de pronto es descifrado y logramos meter a Dios en una caja y saber qué es lo que Dios es exactamente, cómo Dios piensa y qué es lo que Dios hace, entonces inmediatamente acabamos de llegar al punto donde Dios dejó de ser Dios. Y un Dios tan pequeño como para ser explicado en nuestra escasa sabiduría y en nuestro escaso entendimiento, no es Dios. Y por lo tanto no es digno de adoración. Solamente un Dios misterioso, cuya sabiduría se refleja y se esconde en lugares que nadie lo pensó, es el Dios digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, y es el Dios digno de acompañarnos en medio de nuestro sufrimiento, porque es el único capaz de llevarnos a un entendimiento más profundo acerca de este. Número 3, Sofar. Sofar habla desde la razón. Sofar es un poquito más objetivo y trata de decirle a Job otros puntos acerca de el por qué él está sufriendo en este momento. ¿Por qué es que Job no sea quizás la persona más inocente sobre la faz de la tierra? Y Sofar le da algunas recomendaciones y le dice: si diriges bien tu corazón y extiendes a él tu mano, estoy en Job 11:13.
y extiendes a él tu mano, versículo 14, si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti, y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás. Y a veces cuando una persona que está cerca de nosotros está experimentando una situación así crítica, no sirve de nada llegar y proporcionarle 3 consejos rápidos para aliviar su sufrimiento. Cuando una persona cercana a nosotros está experimentando un dolor tal que lo lleva a derramar su corazón y a no entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo, la razón le es insuficiente. La verdad puede ser una medicina insuficiente para un hombre que está sumido en el abismo. La verdad ayuda, pero no es suficiente. El tratar de racionalizar el dolor es una salida falsa. El tratar de racionalizar el dolor sería como tratar de neutralizar una herida que está sangrando, donde podemos amarrar un torniquete para impedir la hemorragia, pero si ese torniquete persiste en el miembro que está sangrando, tarde o temprano lo tendremos que amputar. El buscar una explicación racional al dolor no nos puede llevar a ningún lado. Puede proporcionarnos al menos una perspectiva, una noción, pero esa noción sigue siendo insuficiente. ¿Y por qué digo yo que cada uno de estos esfuerzos es insuficiente? Porque la lógica la lógica de Dios es la lógica de la cruz. Y la cruz es la cosa más complicada de entender. Porque en la cruz, un Dios fuerte se hizo débil para darnos la victoria. En la cruz, un Dios todopoderoso muere vulnerable para darnos vida eterna. ¿Cómo es que Dios vence al diablo perdiendo en teoría? ¿Cómo es que Cristo logra abrir para nosotros un manantial de vida cuando estaba muriendo? Dios es misterioso. Él revela su gloria en la vergüenza, su sabiduría en la necedad, su poder en la debilidad y su victoria en la derrota. Dios es paradójico. Una paradoja es donde aparentemente hay una contradicción, pero si tú analizas a mayor profundidad, encuentras que realmente no hay una contradicción. Esa es la forma en cómo Dios opera, y la razón es incapaz de descifrar el acertijo que es Dios mismo. La razón es incapaz de descifrar el acertijo que es, ¿qué es lo que Dios me está mostrando? ¿Hacia dónde Dios me está llevando por este camino de dolor? ¿Qué es lo que voy a encontrar al lado siguiente, inmediato después del dolor? Es lo mismo que preguntarse y querer saber con la razón pura qué hay del otro lado de la vida, cuando cruzamos el umbral hacia la muerte. Y precisamente 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Y la cruz es el anticipo de que aunque el sufrimiento venga sin causa, no se irá sin dejarnos un fruto que nos deje satisfechos. A través de la cruz, tú y yo podemos saber que todo lo que valga la pena vivir en esta vida viene con un precio que pagar. Pero cada pequeño precio que pagamos, cada sacrificio que hay, tarde o temprano nos muestra una gloria mucho más excelente de lo que pudimos imaginar. Y esa es la lógica con la que al menos tratamos de explicar cómo Dios funciona. Es una lógica completamente paradójica. Y en Job 42:7, Dios termina concluyendo prácticamente lo mismo. Ninguna de esas 3 perspectivas es
correctas. Y le dice a Elifaz: estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. Ninguna de estas tres perspectivas logró descifrar el corazón de Dios en medio del sufrimiento de este hombre justo. Ni la experiencia, ni la tradición, ni la lógica, ni la razón son suficientes para experimentar qué es lo que Dios está cocinando detrás de cada cosa. ¿Dónde está Dios presente en cada situación? Pero a veces funcionamos con base en una lógica muy tradicional, una lógica que de pronto se ha introducido en nuestro sistema de pensamiento a través del versículo más famoso que jamás se escribió en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Es que si yo le echo ganas, Dios me tiene que recompensar. Es así de sencillo. Es el Dios de la recompensa y del castigo. Pero ese Dios es un Dios limitado. Ese Dios no es el Dios al cual adoramos. Porque si Dios se ve obligado a premiarte por lo bueno y a castigarte por lo malo, entonces ese Dios está limitado por lo que tú haces. Es un Dios que no es soberano. Es un Dios que está obligado a actuar de acuerdo a las consecuencias de tu propia moralidad. Y si eres bueno, te premio, y si eres malo, te castigo. Y ese no es el Dios que adoramos. Por eso cuando Dios se presenta finalmente delante de Job, porque déjame decirte que en medio de la peor de sus aflicciones, en medio de tantas objeciones, de preguntas, Job estaba verdaderamente siendo muy inquisitivo con Dios. Job estaba desesperado, él quería preguntas, él quería respuestas, quiero decir. Él quería sentarse con Dios como en una corte y presentar sus argumentos y desahogar sus pruebas y decirle: hey, Dios, soy inocente. No tienes ninguna razón para permitir el sufrimiento. Job estaba listo. Job tenía su caso bien armado, tenía un expediente de pruebas listo para presentarlas delante de él. Y en su clamor y en su angustia, Dios se presenta delante de él. Y es como Dios se presenta en medio de esta persona que sufre lo que me dice todo acerca del corazón de Dios. Primeramente, Dios se presenta en su fuerza y en su magnificencia a través de un torbellino, o al menos así lo describe el libro de Job. Sabemos que es un libro poético, pero eso puede ser una metáfora acerca de cómo Dios se presenta de una forma imponente, hasta cierto punto agresiva, que pusiera en la mente de Job con quién se estaba metiendo, con quién estaba verdaderamente hablando. Y lo que le dice Dios a Job no es: ¿por qué estás sufriendo? Mira, este es el plan. Mira, es que así se ve la fotografía panorámica de tu vida. Esta es la razón. Dios no lo lleva a una razón. Dios no lo lleva a una explicación. Dios no utiliza la lógica. Dios no utiliza la experiencia ni utiliza la tradición para explicarse a sí mismo. Dios lo lleva hacia Dios. Dios lleva a Job hacia sí mismo. Y le dice, capítulo 37, versículo 4. Dios apunta a Job a su sabiduría eterna. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. Dios le está diciendo a Job: ¿sabes con quién te estás metiendo? ¿Sabes con quién estás dialogando? ¿Sabes la capacidad de quién estás cuestionando? ¿Sabes quién es el que es capaz de sostener tu vida? ¿Sabes quién es el único que es capaz de restaurarte y de hacer todo nuevo en medio del dolor? El mismo que hizo la tierra de la nada, el mismo que la sustenta, el mismo que la conoce,
el mismo cuyo aliento dio origen a todo el cosmos. Esa es la forma en cómo Dios empieza a contrapuntear contra la experiencia, contra la razón, contra la tradición, diciendo: el mundo no sabe nada. Y yo soy el único capaz de sostenerte porque yo di origen a todo esto. Yo soy el único capaz de guiarte porque yo soy el que medí la tierra, el que medí cuál iba a ser el eje perfecto. Yo soy el arquitecto perfecto de todo este universo. Yo soy el arquitecto de tu vida, de tu propósito, y yo lo tengo exactamente en mi mano. Y Dios no para ahí. Versículo 39, Dios lo lleva no solamente a su magnificencia, lo lleva a su misericordia hacia su creación. Y de pronto Dios está hablando y deja de hablar, gracias Isela, y deja de hablar del cosmos para empezar a hablar de los animales. Versículo 39 dice: ¿sabes cuándo dan a luz las cabras salvajes? ¿Has visto nacer los ciervos en su ambiente natural? ¿Sabes cuántos meses llevan las crías en su vientre? ¿Eres consciente del momento del parto? Cuando estamos sacudidos por la aflicción, es bien común generar la idea de que Dios está más interesado en otros aspectos de la existencia de la humanidad que en la vida misma. Y Dios se remonta al cuidado de unos pequeños animalitos para darnos la conciencia de que nosotros, las ovejas de su prado, tampoco vamos a escapar al conocimiento de su poder, de que las aflicciones de su rebaño no están ajenas a su conciencia y a su mente. Dios está completamente pendiente de su creación, y si Dios puede estar pendiente de las cabras salvajes, ¿cómo no estará pendiente de las ovejas? Aquellas de las cuales Él mismo se hizo llamar el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y el buen pastor no dio la vida por sus ovejas para dejarlas solas en el rebaño. El buen pastor dio la vida por sus ovejas para garantizarnos que Él está dispuesto a hacer todo, hasta lo último, por ti, para que entiendas, para que recapacites, para que lo veas, aún en el dolor, aún en la aflicción. Dios contrarresta la sabiduría humana, que lo hace ver como un Dios distante, como un Dios apático, haciéndonos ver que no solamente es un Dios encargado de lo grande, de lo importante, de lo magnífico, de lo glorioso, sino de algo tan insignificante como una cabra salvaje. Y en el versículo 40, Dios apunta a Job hacia su fuerza, porque luego es también muy común que creamos, a través de la experiencia, a través de la tradición, a través de la razón, que probablemente Dios no quiere o no puede solucionar mi vida. Y si Dios no quiere o no puede, entonces voy a buscar otras alternativas. Y si Dios no quiere o no puede, entonces mejor voy a hacerlo por mis propios medios. Mejor voy a encargarme yo mismo de darle fin a este dolor y a esta aflicción, y seguramente yo tengo la respuesta. Y Dios le dice: ¿acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puede tronar tu voz como la tuya? Y son en estos capítulos donde Él le habla de estos monstruos mitológicos, o al menos así lo creemos: el Behemoth, el Leviatán, monstruos imponentes que Él puede controlar como si fueran una simple marioneta. Todo para demostrar una sola cosa: Job, yo soy fuerte y yo soy capaz de destruir tu dolor inmediatamente. Yo soy capaz de cambiar tu llanto y tu lamento en risa de un momento a otro. Y si Dios puede destruir tu sufrimiento y tu dolor en un solo momento,
con la misma facilidad con la que dio origen al mundo y al mismo tiempo lo permite, es porque Dios entonces tiene una excelente razón para permitir el sufrimiento. Y si Dios es bueno y tiene una excelente razón para permitirlo, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo? ¿Quiénes somos nosotros para renunciar? ¿Quiénes somos nosotros para decir, tu plan está fallando? Tus decisiones están equivocadas. Algo hiciste mal. Algo hice yo mal. Esto no debería estar sucediendo. Porque esas son las preguntas que suceden, pero también quiero decirte algo, estas son preguntas muy genuinas. Son preguntas naturales, vamos, somos seres humanos. No esperaría que reaccionásemos de formas diferentes. Si apenas nos golpeamos el dedo chiquito del pie y ya nuestra reacción dice todo de nosotros. Esta semana me golpeé en la casa y me descalabré de la forma más tonta que te puedes imaginar. Y me di cuenta precisamente que poco aguantas, Manuel. Un poquito de dolor y ya estaba apostatando de la fe. Estaba entregando el ministerio ya. Y en medio del dolor, las verdaderas razones de ser de lo que hacemos empiezan a ser verdaderamente probadas. Se sacude, porque así es abrupto, te estruja, te mueve y no sabes qué pensar. Pero Dios es tan misericordioso, Dios es tan bueno, que siempre termina restaurando y mostrándonos el verdadero propósito detrás del sufrimiento y del dolor. Job 42:10. Job es restaurado. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Pero ese no es el final feliz del libro de Job. Es prácticamente el desenlace de la historia, pero eso no es lo que más me llena el corazón acerca del libro de Job. Lo que más me llena acerca del libro de Job es que al final de todo, Job diga, no sabía lo que decía porque nada más te había escuchado de oídas. Y ahora mis ojos te ven. Y esa frase llena todo. Esa frase lo vale todo, lo explica todo. Esa frase significa todo en medio del dolor. El decir, hey Dios, antes creía que te conocía. Te había escuchado de oídas, me habían platicado, me había informado de ti, pero no tenía la conciencia plena y fidedigna de quién eres, porque estaba nublado por los ojos de la aflicción. Satanás sabía muy bien qué botones estaba oprimiendo al tentar a Dios, al tratar de decirle, hey, ¿puedes tocar a Job? ¿Puedo tocar a Job? Satanás quería demostrar un punto muy sencillo, que Job solo amaba y servía a Dios porque le estaba yendo bien. Y es que ese es el punto del dolor, amado. Si el diablo se va a esforzar en algo, es demostrarle a Dios que Dios es un fraude porque no ha podido producir un solo servidor auténtico y comprometido con él. El caso del diablo es muy interesante porque a través de la aflicción de Job, él buscaba demostrarle a Dios que Job no lo amaba de forma libre, no lo adoraba de forma libre, que había un interés, que había una sociedad entre Job y Dios, donde mientras
Dios proveyera lo que fuera necesario, Job iba a estar presentando sus ofrendas y viviendo de forma íntegra. Job iba a cuidar sus ojos. Job iba a cuidar su boca de sus palabras. Job iba a cuidar toda su vida solamente porque Dios estaba siendo recíproco con él. Y a través del sufrimiento, Job se encarga de callarle la boca al diablo. ¿Sabes? Hay una diferencia entre la religiosidad externa y una verdadera devoción a Dios. Eso es algo con lo que todos luchamos, día con día. Estaré aquí parado únicamente por lo que Dios me puede dar, por lo que representa para mí. O estaré parado porque verdaderamente amo a Dios y nada más. Me importa a Dios y nada más. A veces es lo que nos roba la paz, el gozo. Es lo que no nos permite tener la verdadera intimidad que podríamos tener con Él. La idea de que quizás solamente estamos sirviendo a Dios por lo que Dios representa, ya sea actual o potencialmente para nuestra vida. Es por lo que Dios me está dando o por lo que me puede dar que le sirvo, que le adoro, que le amo. Y el dolor se convierte en el sinodal perfecto para que Job y nosotros nos diéramos cuenta de cómo se ve un siervo de Dios en medio de la aflicción. Cómo es la aflicción de un hombre justo. Debemos sentir que obedecer a Dios no nos va a traer ningún beneficio. Es precisamente en ese punto donde no tiene sentido obedecer a Dios, donde no tiene sentido honrarlo, donde no tiene sentido continuar, donde el seguir orando, el seguir persistiendo, donde el seguir tocando la puerta del cielo va a empezar a transformar nuestra vida y nos va a llevar al otro lado del dolor, donde podemos efectivamente decir: ahora mis ojos te ven. Por esa es la razón por la que Dios restauró a Job con tanta gracia y con tanto amor. ¿Lo merecía? Quizás no, porque sí sacó un poquito del cobre, sí hacía objeciones bastante fuertes, sí maldijo el día en que nació, sí puso en tela de juicio algunas cosas, pero ¿sabes qué? Lo hizo en el lugar correcto. Job nunca dejó de orar. Así que si Job se quejó con Dios. Si Job dudó delante de Dios. Si Job gritó y clamó, lo hizo en la presencia de Dios. Y no importaba cuánto apretara su cuello la angustia y la aflicción, Job persistía y persistía. Y fue esa persistencia y esa diligencia en buscar la presencia de Dios, en seguir buscando a Dios, lo que a Dios le demostró que la aflicción no estaba alejando a Job, lo estaba acercando cada vez más a él. El dolor estaba trabajando en contra de la lógica, en contra de la experiencia. El dolor estaba trabajando en contra del enemigo. El dolor estaba poniendo a Job en la perspectiva correcta del hallazgo más importante de toda su vida, que no fue la prosperidad, que no fue la familia, no fue los bienes ni la felicidad que aparentemente tenía. Fue el corazón de Dios detrás del sufrimiento. Porque si algo podemos entender a través del sufrimiento es el verdadero amor. El verdadero amor de Dios, que muchas veces se disfraza de pura benevolencia. Porque si Dios es bueno solamente mientras me dé lo que necesito cuando lo necesito, mientras ayude al pobre, mientras los más necesitados tengan lo suficiente, entonces ese es un Dios benevolente, es un Dios misericordioso, es un Dios altruista.
pero no es el Dios verdadero. No es el corazón de Dios, no es el verdadero amor de Dios lo que palpita. Porque cuando quitas la benevolencia, continúa el amor. ¿O no te has encontrado en ocasiones, papás, donde le estás causando dolor a tu hijo y él no puede entenderlo, pero sabes que es por su bien? Hace algunos meses a Alana le recetaron unas inyecciones para la alergia hacia la proteína de la leche. Ay, qué feo era picarla. Yo no podía, Karina lo hacía, pero yo tenía que agarrarla. Ahí estamos los dos. Y Alana a veces se movía, a veces se le hacían moretones, a veces me daba mucha tristeza el tener que forzar su bracito en la posición correcta, en contra de su llanto, en contra de su desesperación, solo para que hoy se pueda comer un pedazo de pizza a gusto. Y ese es el corazón de Dios. ¿Podrían creer que nosotros no amábamos a nuestra hija? Yo sé que nadie aquí lo haría, pero ella en su perspectiva era incapaz de ver el amor de Dios. Porque en esta perspectiva tan infantil a veces procesamos el amor de Dios únicamente en cuanto a lo que nos produce bienestar, en función de lo que nos trae felicidad. Pero es tan grande, tan ancho, tan profundo, que aún después de las profundidades de la angustia y de la desolación, Dios nos sigue amando. Y que un día vas a salir y vas a sacar la cabeza de este océano de desilusión y de angustia y vas a seguir dándote cuenta de que sigues rodeado del amor de Dios. Porque ese es el verdadero amor del Dios al que tú y yo servimos. Así que ora aunque estés desanimado. Lee su palabra aunque no le encuentres sentido, aunque te dé más angustia y más coraje. Porque el obedecer donde el mundo te dice maldice a tu Dios y suicídate, es lo que definitivamente va a cambiar tu vida para siempre. Es lo que te va a llevar a verlo sin que nadie te lo platique. David decía en el Salmo 42:6: Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti. Por eso me acuerdo de ti. Y en el sufrimiento, lo mejor que podemos hacer es acordarnos de Dios. Lo mejor que podamos hacer es seguir obedeciendo, insistiendo, permaneciendo, hasta que un día Dios se presente delante de nosotros y haya de guiarnos hacia el verdadero consuelo. ¿Por qué no te pones de pie? Espíritu Santo, yo te pido que hoy nos permitas elevarnos por encima de la experiencia, por encima de la tradición, de la razón, de la lógica humana. Dios, yo te pido que cada corazón que hoy está atravesando un proceso de dolor en esta mañana, Dios, pueda ser abrazado por tu Espíritu al mismo tiempo que pueda ser fortalecido para que sea capaz de perseverar. Espíritu Santo, llévanos a ver más allá de un Dios benevolente, a encontrar el verdadero amor divino detrás de nuestra aflicción, en medio del océano de angustia que nos asfixia. Permítenos encontrar tu amor y ver esa providencia divina y ver esa mano que se extiende para sacarnos y darnos un nuevo aliento. Dile: Señor Jesús, ayúdame a verte. Quiero dejar de ser un cristiano de oídas. Quiero dejar de ser un cristiano que solo ha acumulado información de ti y que puede realmente ver tu rostro, que puede realmente decir que ahora te conoce, que ahora conoce tu corazón. Permítenos ir más allá de lo que nos puedes dar, Señor Jesús.
Que nuestra mente no se estacione únicamente en lo que trae placer a nosotros. Que nuestra mente no se ocasione únicamente en lo que nos da la felicidad, sino que podamos extendernos más allá y abrazarte en el dolor. Persistir e insistir en que tú tarde o temprano responderás. Y yo te pido, Señor Jesús, que si ese momento ha llegado para algunos en esta casa, por tu gracia les permitas abrir sus ojos para que te vean. Que tu gracia se extienda, Señor Jesús, a cada persona que se ha estacionado en la culpa, que se ha estacionado en la condenación, que se ha estacionado únicamente pensando que eres un Dios de recompensa o castigo. Que abran sus ojos, que empiecen a caminar, que nadie permanezca inmóvil, Señor Jesús, en medio del dolor. Guíalos a tomarte de la mano, a afianzarse de ti, a conocerte a ti. Y Señor, te pedimos esa misma gracia para nosotros, los que observamos a alguien que sufre. Que podamos ser verdaderamente esos brazos de consuelo, que más que proveer razones, proveamos oración. No proveamos filosofía, no proveamos explicaciones. Proveamos un abrazo, proveamos empatía, Señor Jesús. Guíanos en medio de este dolor que es inevitable, Dios, para encontrarte a ti, que eres el todo y lo más importante en medio de cualquier aflicción. En el nombre de Jesús. Mi corazón